pero ya tenemos quórum, así que empecé a grabar. ¿Ven ahí que está grabando? Sí, recording. Bien, Sí, vamos primero a lo burocrático, preguntas, todas esas cosas. Les digo un par de cosas y después ustedes me hacen preguntas. Primero, los felicito por los TP1, muy buenos, los corregimos. Este, nos sorprendieron gratamente, no sé si se dice eso, porque parecería que esperábamos algo malo, pero no, fueron muy buenos. Eh, Varios de ellos muy buenos. Y los TP2 también hasta ahora lo que hemos corregido, excelente, porque pensábamos que era una consigna un poco arriesgada o difícil y por suerte supieron responder excelente, muy bien, los felicito. Eh, Obviamente la gente que no pudo entregar ni el TP1 ni el TP2 no puede promocionar. Para promocionar hay que entregar por lo menos 3 de los 4. Pero si no pudieron entregar uno de esos, sí o sí tienen que entregar lo que viene. ¿Quedó claro eso? Hagan pulgar para arriba por lo menos, ¿sí? Los que están, eso se entendió. Bien. Sí o sí hay que entregar 3 trabajos de 4 para poder promocionar, además de tener promedio 6, ¿no? Obviamente. Eh, Así que hoy a la tarde, en un rato después de la clase, a partir de las 5 de la tarde, hasta el lunes al mediodía, es decir, van a tener muchos días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes feriado, la mitad del lunes feriado, para hacer el parcial. Van a ver ahí las consignas, son 3 preguntas, de las cuales tienen que elegir 2. Todo está explicado, pero repito porque muchas veces por ahí no queda claro esto. Son 3 preguntas, de las cuales tienen que elegir 2. Lo máximo son 2 carillas de extensión por pregunta, es decir, 4 carillas. Está todo especificado ahí, las condiciones de entrega, el tamaño de la letra, el espacio, todo eso está especificado ahí. Y otro tema importante es que hay 2 temas, A y B. Está dividido por orden alfabético. Ahí dice los apellidos. Desde el Abud, me parece que era el primero, Ezequiel, hasta, no me acuerdo, uno que estaba en la mitad. Quedaron 20 y 19. Así que, por favor, cada uno se fija primero si te toca tema A o tema B y responde el tema que le corresponde, valga la redundancia. Eh, Otra cosa, en las respuestas no es necesario copiar las preguntas, ¿no? Tienen 2 carillas por cada pregunta, así que no pierdan espacio en copiar las consignas. Pónganse a contestar, simplemente, ¿no? Tienen tiempo, tienen los textos, están en su casa, tienen la computadora, tienen muchas condiciones para hacer un excelente parcial. Y esto lo advertimos porque el que avisa no es traidor. Lo que no perdonamos o lo que no queremos son copias textuales de Internet, ¿no? Esto es un parcial extremadamente particular porque están en sus casas y nosotros no podemos ver, este, bueno, quién realiza el parcial, porque también puede pasar que tengan de amigo, no sé, una especie de Max Weber marplatense que les haga el parcial o Guillermo Donel. No, tienen que ser ustedes. En el 4 días para hacer el parcial, repito, se puede tomar cosas de la bibliografía de cátedra, obviamente, pueden tomar algunas cosas de internet, pero siempre citando la fuente, ¿no? No tomando como lo que es realmente, que es un delito, suena muy fuerte, pero es punible en la universidad, es que pongan frases como si fueran propias y no son propias, que son tomadas de otras personas, ¿no? Digo porque tuvimos muchos problemas, el primer cuatrimestre con ciencia política. Hubo varios alumnos que presentaban párrafos tomados textual de diferentes páginas. Y en las evaluaciones, los docentes nos tomamos el trabajo de ver las páginas de las cuales se tomaban los párrafos textuales, ¿no? Así que eso es un trabajo muy grande para los docentes, que no corresponde, y realmente es punible y pueden ser sancionados por eso. No le quiero meter miedo, simplemente es advertirles algo que es lógico. Estamos en un parcial, ¿tá? Así que, como vienen bien con los trabajos prácticos, le va a ir bien también en los parciales. Simplemente eso. Dudas, preguntas, comentarios sobre parciales, trabajos prácticos, resto de la cursada. yo tengo una consulta con respecto al trabajo práctico 2. Estuve con otro trabajo práctico y cuando entré a la página de sistemas políticos comparados me encontré con que ya había cerrado la fecha de la entrega del trabajo práctico 2.
sé que ese no va a contar, pero lo puedo entregar y recibir una corrección para, aunque sea, masticar los conceptos y trabajarlo, aunque no cuente en ese 3D4. Ya sé que lo perdí, pero Claro, lo lo que puedo pasa es que yo entregar. quiero ser, y todos queremos ser imparciales al respecto, porque hubo algunas personas que nos avisaron que no pudieron entregar el primer trabajo práctico y el segundo también. No, lamentablemente es así, no podemos evaluarlo. Ya está. Ah, directamente no se puede evaluar. Sí, 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 lo lamento, Listo, pero perfecto. sí, 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 la ley es pareja para todos. ¿Está? No, está Eh, bien. bien, ¿qué otra pregunta? Andrea, Profe, sí. en el trabajo en el TP2, el de Barrington Moore, a mí lo que me costó, y yo se lo pregunté por privado, el tema de las hipótesis. Ya veníamos de cuantitativa, que ya teníamos más o menos la fórmula. Y la verdad que me costó muchísimo encontrar una hipótesis en ese trabajo. Por eso se lo pregunté. Lo Sí, que usted, sí, perdón. sí, usted me respondió más que nada las líneas de investigación, y yo, bueno, ahí lo había interpretado como una especie de metodología que había usado el autor para encarar el trabajo. Claro, ahí en realidad hay que leer el libro entero, ¿no? Esa es la introducción, pero por lo menos algunas hipótesis de Barrington Moore son que para interpretar el pasaje de sociedades agrarias a sociedades modernas, se puede analizar la relación entre dos sectores sociales determinados, lo que él denomina las clases terratenientes y el campesinado o el sector campesino. Entonces, a partir de cómo esas clases y las revoluciones burguesas, si hubo o no en esos países, ocurrieron, o hubo revoluciones campesinas, eso puede servir para entender esos tres senderos diferentes. Hacia las democracias liberales, como puede ser el caso de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, hacia el fascismo, que son revoluciones desde arriba también, como en el caso de Alemania, de Japón o de Italia, o revoluciones comunistas como Rusia, China, ¿no? Después pone el ejemplo de India, que es diferente. Pero básicamente es eso lo que se pedía, porque era pensar la introducción, que es la presentación del tema, y él dice, bueno, yo me propongo esto. Y también dice que es muy difícil, que por ahí es muy arriesgado, pero va a tratar de explicarlo. Es un libro muy interesante, muy, muy interesante. ¿Y al final logra su cometido? Porque esa era la última pregunta. Sí, logra su cometido. Mirá, es un autor que ha sido muy criticado también. Algunos creen que minimiza algunos conceptos y que targiversa otros fenómenos históricos. Pero es de esos autores que se citan permanentemente, o para denostarlo o para ensalzarlo, pero hay que leerlo. Sí, sí. Está bueno, está muy bueno. Eh, ¿Qué más? Antes de pasar a la clase. Que sirva también a los que después se van a las 4, digo, para avisos, anuncios, preguntas, así de la cursada. La semana que viene empiezan con la unidad 4. Tienen clase con Nico, como siempre, en horario de siempre, el martes a la mañana. Los textos están en el aula, todavía no están habilitados, pero los vamos a habilitar. Eh, Están ocultos. Así que lean los textos de la bibliografía obligatoria, de la unidad 4. Y van a tener clase también la semana que viene de práctico con Euge. Están los textos ahí, también especificados. Perdón, una cosa importante, con respecto al parcial. El plazo de entrega es hasta el lunes feriado a las 12 del mediodía. No se dejen estar porque nos ha pasado también que 11:30 intentan enviarlo y se cae la página, se corta la luz o lo que sea y entran en pánico. Traten de hacerlo con tiempo. Cualquier problema que tengan, tecnológico, informático, lo que sea, de enfermedad o de accidente o de COVID o lo que sea, nos escriben. ¿Tá? Nos escriben al mail de la cátedra. No a uno, a otro, a Nico, a Euge o a mí, al mail de la cátedra, que está ahí, SPC 2020, está ahí especificado. ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Alguna duda más? Ahora o callen para siempre, hasta el final. Bueno, listo. Vamos a empezar la clase, que es como un cierre de las últimas clases que han dado con Euge y con Nico sobre clientelismo.
es el cierre de esta unidad. Y así que hay unos temas que ya los vieron varias veces, los van a ver nuevamente, pero también es interesante ver las críticas que Bomaro le hace a Aullero, al trabajo de Aullero. Yo vi las clases de Euge, vi las clases de Nico también. Voy a tomar algunas cosas de ellos y otras, bueno, no. ¿Leyeron el texto? Sí. ¿Sí? Levante la mano lo que lo leyeron. Claudio, Camila, Paloma. Bien. Los que están en misterio no lo sé, no tienen cámara. Capaz que están levantando la mano en este momento, pero no lo sabe. No lo sé. Bien, vamos a empezar desde ahí, de lo que lo leyeron. Claudio, Paloma, Camila, ¿qué les pareció el texto? Yo empecé a leer el de Bomaro, tendría que haber empezado por el otro, pero bueno, me gustó mucho el análisis que hizo como un recorrido de lo que es, bueno, el texto de el otro autor que no me acuerdo el nombre, de Aullero. Aullero. Y me gustó, la verdad me pareció fácil de leer, digamos, como muy sencillo de leer. Y me gustaron como que iba tomando diferentes conceptos y los iba analizando, pero no sé qué más aportar. Está perfecto, un montón. Está muy bien. ¿Qué más? Profe, yo también lo leí, pero no tengo cámara, así que no me vieron levantando la mano. ¿Quién habla? No sé Julieta quién- soy. Ah, Julieta, está. Julieta. ¿Cómo estás? Sí, coincido con Cami, está súper bien estructurado, el texto es fácil y rápido de leer y me gustó. Está muy bueno cómo toma cada concepto y lo va discutiendo y poniendo en comparación con otros autores y después, bueno, al final lo que va explicando él, la verdad que me gustó mucho. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Claudio, ¿te gustó o te pareció un bodrio? No, me gustó. Ahora me confundo un poco entre los dos, ¿no? Creo que el de Aullero es el que habla de los adherentes, de los. O es el de Bomaro. El de Aullero es el que habla de. No, pero ojo, capaz que simpatizantes y adherentes, pero ese es el de Torre. Ese era el de Torre. El de Torre, sí. El de Aullero es el que habla de. El clientelismo, que habla digamos, en un barrio del Gran Buenos Aires, no se menciona en el texto, pero es un barrio del sur de Gran Buenos Aires, me parece que es Sí, en Loma de Zamora, me parece, no estoy seguro. Sí, como que habla que el clientelismo está relacionado con los sectores populares, nada más, como que se trata de como estigmatizar, ¿no? Que el clientelismo podría referirse exclusivamente a las zonas de bajo poder adquisitivo y que eso hace como una crítica a eso, sino que puede ser que el clientelismo no solo está en ese sector, sino está en otros sectores, ¿no? El tema de los favores por votos y ese tipo de circunstancias, ¿no? El intercambio entre bienes y servicios por los votos, ¿no? Y que habla que todo eso es una construcción, en realidad que como que uno supone que solamente es la elección y nada más, sin embargo tiene toda una estructura y un desarrollo donde va más allá de la elección y el voto, ¿cierto? Donde se organiza eso. Exacto. Es el que habla de los intermediarios, los brokers, de esa relación que existe, ¿no? Entre que hay tres partes, que uno es el representante, el otro sería el intermediario y el cliente, ¿no? Que sería que está esa relación y bueno, donde hay toda una estructura formada a través de. Creo que hace como una mención de como que no todo eso es malo, sino que va construyendo una ideología y va construyendo una lealtad hacia los partidos políticos, ¿no? Que no solamente es un intercambio de bienes y servicios, sino que también va haciendo una especie de representación de una ideología y de una lealtad hacia un determinado concepto político. Está muy bien. Ahí varias cosas que dijo Claudio están muy bien. En un principio dijiste las críticas que Bomaro le hace a Aullero, ¿no? Que dijiste eso, que por ahí Aullero
relaciona demasiado el clientelismo con los sectores populares y no presta atención a que existe clientelismo en otros sectores sociales. Eso es más que nada lo que dice por ahí Bomaro, que Aullero no percibe. Pero está muy bien también cuando decís bueno, tiene que ver con redes también de solución de problemas, ¿no? Lo del clientelismo y esta relación triangular entre este patrón, broker o puntero y el cliente o digamos, el individuo. No se habla de ciudadano, porque fíjense que está como pierde sus derechos ciudadanos, pasa a ser una especie de no ciudadano. El cliente que vendría a ser el beneficiado por en esta relación. Pero lo que es interesante, bueno, obviamente los dos textos tienen que leerse en relación, ¿no? El que dije recién, que vamos a ver más en detalle, 10 años de favores por votos, y la introducción a favores por votos, que también está como parte de la biografía obligatoria, que hay que leerlo, es muy interesante, porque él hace la presentación del tema, muchas de las cosas las dijo Nico en la clase también, pero lo más rico del laburo de Aullero es que es un trabajo de campo, es un trabajo él vivió varios meses yendo a ese barrio a hacer notas sobre observaciones sociológicas de lo que estaba viviendo y tiene varios trabajos sobre ese tema, ¿no? El primero es del 97, que es favores por votos con signo de interrogación, porque si es así la relación o no, ¿no? Pone en cuestión si es realmente así. Y después tiene varios trabajos más, otro que es del 2001, que es muy interesante, que se llama La política de los pobres, que viene a ser como la continuación de este. Después tiene un libro del 2001, sobre el 2001, mejor dicho, que se llama La zona gris, que lo recomiendo, es excelente también. Y otro libro que se llama Pacientes del Estado, que es del año 2016, que él también, con trabajo de campo, empieza a indagar sobre cómo los sectores populares más pauperizados padecen al Estado. ¿En qué sentido? Que para hacer un trámite están días, horas, meses o muchísimo más tiempo que el resto de la gente, que tienen que sufrir el maltrato de los empleados públicos muchas veces cuando tienen que hacer un trámite, una gestión. Pasan, Aullero y su equipo de investigación pasan horas en el RENAPER en Buenos Aires entrevistando a la gente que va a sacar un DNI, viendo todo lo que padece, o en los centros. Sí. Aullero no vive acá, no vive en Argentina. Aullero actualmente no vive en Argentina, es argentino, es el hijo de Aullero, ¿te acordás de Aullero, el político de la democracia cristiana? Sí. Que Pero murió en el tengo estudio de entendido televisión, sí. Él no vive acá, no vive en Argentina. No sé si cuando hizo su trabajo vino acá No, sí, o sí, vivía sí. Cuando hizo su trabajo vivía acá vino y acá, pero se instala en Argentina durante meses para hacer los trabajos de campo. Sí, sí, sí. Lo porque, último bueno, él creo que menciona que antes del 2001, no sé si lo escuché en el reportaje, me parece que lo dice, que antes del 2001 lo que se notaba era la ausencia del Estado, el Estado no existía. Y ese clientelismo político no estaba relacionado con el Estado, que a partir del 2001 comienza a haber una presencia fuerte del Estado a través de los planes sociales, bueno, que comienza en el 2001 con Dualde y las Manzaneras y todo ese tipo de estructura de red social, que es lo que genera una relación entre el Estado y el clientelismo después, ¿no? Como los partidos políticos, como el partido político que va haciéndose a través del Estado toda una estructura. Te acaban de regalar, el Zoom te acaba de regalar todos los minutos que vos quieras. ¿En serio? A mí no me llegó, Sí, no me avisó. ¿Les avisó a ustedes, sino a mí? El anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora 20 minutos ilimitados. Aguante Zoom. Eso es clientelismo también. Bien. Ese es el clientelismo, te está comprando. Creo que habla de eso, ¿no? O sea, por eso me llamó la atención un poco, porque sabía que él no vivía acá y cómo había escrito y cómo se había hecho en el campo, ¿viste? Si lo había hecho él personalmente o había hecho otro y él colaboró en el libro. Digo dos cosas más de Aullero y volvemos al texto. Digamos, él es argentino, el padre es un político importante de la democracia cristiana, formó parte del FERPASO, Carlos Aullero. Lamentablemente murió en el programa de Mariano Grondona, tuvo un infarto en vivo en televisión,
Entonces, son datos de tipo real que tengo yo, discutiendo con un político que era funcionario de Menem y después fue funcionario y diputado de Cambiemos. Vamos a dejarlo ahí. Pero la discusión fue tan enérgica que después tuvo un paro cardíaco. No le voy a echar la culpa a ese diputado que era funcionario de Acción Social de Menem, pero fue tremendo. Y Javier Aullero... ¿Perdón? Podríamos echarle la culpa a Grondona mejor. Grondona era el broker en todo caso, era el intermediario. No fue el responsable. Pero lo cierto es que Javier Aullero estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y hizo estudios de posgrado en Nueva York y en Texas, y ahora es profesor de la Universidad de Texas. Y cada tanto viene a la Argentina, pero él vive en los Estados Unidos, ¿no? Es un gran sociólogo. Bien, entonces la clase de hoy tiene que ver con los dos textos, el de Aullero, de la introducción de favores por votos, y el de Bomaro. Profe, perdón sí. que lo interrumpa. Hay una compañera que quiere entrar. ¿Quién? Pues no me aparece. María José Genina. Ah, pero ya la admití, ¿eh? Ya entró. Sí. Ya estoy. ¿Estás, Genina, ahí? María José, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Sí, te escucho muy bajito, ¿eh? Pero estás. Bueno. Bueno, somos los que somos, ¿está? Estamos acá los que somos, ¿listo? Bien, entonces, siguiendo con la clase. Lo vieron en la clase con Eugenia, lo vieron con Nico también, pero lo voy a repetir. Generalmente se relaciona el clientelismo en términos negativos, peyorativos o despectivos, y con un sector determinado de la sociedad, que viene a ser los sectores populares urbanos o la parte más empobrecida o más pauperizada de la sociedad, ¿no? Los sectores marginales o los que están por debajo de la línea de pobreza, que serían los únicos que tienen esta relación con la política muy teñida por las relaciones y las redes clientelares, ¿no? Aullero es uno de los primeros, no que los primeros que habla del clientelismo, porque el clientelismo siempre existió en la historia argentina y se habló del clientelismo por ahí en otros términos, pero hay antecedentes de relaciones de patronazgo y clientelares en la época de la colonia, en la época independiente también, en la época de la política conservadora, donde el voto no era obligatorio, votaban solamente los hombres y votaban muy pocos de los que estaban en el registro. Las elecciones eran momentos de gran violencia, donde los caudillos tenían bandas armadas que obligaban a la gente a votar para ellos. Digamos, existía también una relación de empleo público vinculada a los comités políticos o a los grupos políticos. Digo, para no idealizar también el pasado y pensar que el clientelismo solamente tiene que ver con la irrupción del peronismo, ¿no? Es anterior, si nos referimos a Argentina, bastante anterior, y fue mutando, fue cambiando, y que muchos partidos políticos hicieron uso de las redes clientelares. De hecho, el término puntero, que está muy vinculado ahora con el peronismo, es un término que se utilizaba a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, para referirse a los caudillos radicales en el interior del país, en los comités, ¿no? Los comités radicales, y en Irigoyen, que llegó al poder en 1916, también fue muy estigmatizado por la prensa conservadora y por la prensa socialista también, acusándolos de tener lo que hizo Juan B. Justo, lo acusaba de tener una política criolla, ¿no? Para Juan B. Justo la política criolla tenía que ver sobre todo con el clientelismo, con las dádivas, con la violencia, con lo no puro, ¿no? Con lo impuro, mejor dicho, ir vinculando lo criollo con lo negativo y con el clientelismo. Parte de la destitución de Irigoyen va a tener que ver con esos discursos, ¿no? No con el de Juan B. Justo, porque ya Juan B. Justo había muerto, por suerte, pero sí una parte del Partido Socialista apoyó el golpe de Uriburu del 30, una parte. Así que el radicalismo también tenía caciques, redes clientelares, vínculos barriales, y eso no es para pensarlo negativamente de por sí. Yo digo, lo dicen varios, ¿no? Es para entender que la política no solamente tiene que ver con la forma de representación clásica, y por eso me parece que está muy bueno esto, de que en esta materia vean la representación desde distintos puntos de vista, ¿no? La institucional, más clásica, pensar en, no sé, en el Parlamento,
los concejales, los intendentes, ir a votar, el acto cívico, las reglas electorales, pero también la otra representación que tiene que ver muchas veces con esto, con el clientelismo, con otro tipo de vinculación con la política, porque una cosa que dice Aullero, que también es verdad, que los sectores populares están mucho más en contacto con el Estado que otros sectores sociales. No es que están abandonados por el Estado. Es verdad que tienen, muchas cosas no las tienen, lamentablemente, pero al mismo tiempo están más en el día a día con la política. ¿Por qué? Porque para resolver muchos de sus problemas cotidianos, y esto está en La política de los pobres, ese libro del 2001, la gente en los barrios populares, en las villas de emergencia, en las tomas, muchas veces tiene que recurrir a los vínculos políticos, al puntero del barrio, al caudillo político, a aquel que sabe que le va a dar las chapas, que le puede dar los remedios para su hijo, que le puede conseguir un turno en la salita, cosas que los sectores medios para arriba no saben ni quién es el referente barrial, ni qué partido político se vota en su distrito, ni cuál es su circunscripción. Hay otro tipo de vinculación con la política que no pasa solamente por lo clientelar. ¿Okay? Ahí adelanto una de las críticas que Bomaro le va a hacer a Aullero, ¿no? Esto de, bueno, la política de los pobres no pasa solamente por las redes clientelares, va a decir Bomaro, ¿no? Eso es una parte de la política de los pobres o una parte de la política de los sectores populares, pero no es la única. Después, obviamente, estaba con Irigoyen y con la década del 30. Bueno, lo que va a venir en la década del 30 justamente va a ser el fraude institucionalizado, ¿no? Y la negación del voto y la ciudadanía, pero los conservadores lo que hacen son redes clientelares también, ¿no? En gran parte del país. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, se vanagloriaba de ser un gobernador elegido fraudulentamente, ¿no? Pero eso era por el bien de la ciudadanía y el bien de la nación. Así que no importaba porque la ciudadanía votaba mal. Si votaba, votaban los radicales. Entonces no había que dejarlos votar. La irrupción del peronismo, ya en la década siguiente, y esto lo vimos con Torres, ¿no? Va a cambiar el escenario político y los campos políticos también, y van a surgir estos polos, como decía Torres, peronista y no peronista, como dos polos a veces irreconciliables, y donde también se reconfigura esta relación entre sectores populares, redes clientelares y el Estado, ¿no? Y ahí la figura de Evita y la Fundación Eva Perón también va a ser crucial para reconfigurar estas relaciones, ¿no? No me quiero hacer muy para atrás porque si no, no llego nunca acá a lo que queremos ver. Pero hay que salir de esa idea muy preconcebida y muy, muy presente en muchos lados, desde la vulgata y el discurso de trinchera política de solamente un sector social es el que intercambia favores por votos, solamente un sector social es el que hace clientelismo. Son redes clientelares que muchos partidos utilizan, ¿no? Pero eso es una parte de la política, no es toda la política. Justamente también está en la introducción de Aullero, ¿no? Es como la otra política. Entra un sociólogo, golpea o toca el timbre en la casa de un líder político, y bueno, el hijo lo recibe, y también hacen mención a otro que es la otra parte de la política, el puntero, ¿no? Que las dos cosas forman parte de la política, no es que solamente una o la otra. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Así que a los 40 no nos va a cortar Zoom. Yo le meto, porque si no, lo peor es que empiece a hablar y que se corte así abruptamente. No hay problema. Confiamos en Zoom. Confiamos en Zoom. Zoom no se equivoca. Bueno, haciendo un salto importante en el tiempo y poniendo una bisagra que también menciona Torres, el año 83, el triunfo del radicalismo implica también una modificación drástica del Partido Justicialista, ¿no? El Partido Justicialista hasta el año 83 triunfaba siempre en las elecciones democráticas y libres, era como una regla de oro de la democracia argentina. Así como antes se proscribía el radicalismo porque se sabía que ganaba las elecciones, después se proscribió el peronismo porque se sabía que ganaba las elecciones, y la primera elección libre, que fue
salvo el 73, ¿no? Pero en el 83 gana el radicalismo y rompe con esa regla, que en el 73 ganó el peronismo. La derrota fue tan traumática para el Partido Justicialista que se dio un proceso de disputas internas y de luchas internas muy profundas que llevaron a una renovación y un cambio dentro del Partido Justicialista. No es casual que un ala del peronismo, que fuera la renovación, ¿no? Liderada por Cafiero, donde también estaba Duhalde, estaba el canciller Solá, estaba Menem, ¿no? Estaban varias figuras políticas, no tanto sindicales. Lo que se da también entre el 83 y el 87, y más adelante también, pero sobre todo en el 83 y el 87, un cambio de dirigencia política dentro del Partido Justicialista. Esto se ve muy claramente en varios libros, pero uno que es muy bueno es el libro de Steven Levitsky, otro estadounidense. Aullero no es estadounidense, pero estudia allá. Levitsky vive allá y es estadounidense, pero se especializó en el Partido Justicialista. Y su trabajo es sobre el proceso de dessindicalización del peronismo. Dessindicalización del peronismo. Y el trabajo de él se llama del partido sindical a las redes clientelares. O sea que nos viene al pelo para pensar en estos temas. Forma parte de la biografía complementaria, hay un par de capítulos. Antes lo teníamos de obligatorio, ahora está de complementario. Si les interesa, leanlo. Pero lo que voy a hacer mención es que del 83 en adelante el peronismo va a hacer una mutación tal que los dirigentes van a ser más políticos que sindicales. Si antes había una división bastante marcada entre el ala política y el ala sindical, los que empiezan a ganar preeminencia del 83 en adelante, sobre todo después de la renovación, 85, 87, es el ala política. Eso por una serie de fenómenos, pero una parte es también las crisis económicas, la hiperinflación, las transformaciones del Estado, después vamos a hablar un poco de eso, pero también porque se empiezan la dessindicalización y la falta de trabajo, ¿no? La aparición del desempleo en términos astronómicos, que lleva a la desindicalización, es decir, cada vez hay menos gente sindicalizada, cada vez hay menos gente que se siente representada por los dirigentes sindicales, y el Partido Justicialista empieza a ser dominado por los políticos, que era una rama del movimiento justicialista, era una rama, no la única. Bueno, el partido empieza a ser controlado sobre todo por los políticos profesionales, pongámoslo en esos términos. Esto tiene matices, obviamente, pero si vemos, por ejemplo, las listas de diputados, o los diputados directamente, no las listas, los diputados del Partido Justicialista en 1983, el rol de los sindicalistas y la cantidad de sindicalistas en el PJ, en diputados, ha bajado sistemáticamente. Si al principio tenían un tercio de la distribución en las listas, eso fue cambiando hasta que en las últimas elecciones son muy pocos los sindicalistas que ingresan ni siquiera el PJ, pues ya el PJ se ha fraccionado, ¿no? En distintos partidos que dicen representarse en el peronismo. Pero en el Frente de Todos no había muchos diputados de origen sindical. Eso no significa que la gran mayoría del sindicalismo no se siga referenciando en general con el peronismo, ¿eh? La semana que viene lo vamos a ver el 17 de octubre. Pero al mismo tiempo, el partido fue cambiando su dirigencia, su cuadro de dirigentes. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que dice interesante Aullero con sus trabajos de campo? Que en los sectores populares más perjudicados o más, digamos, más pobres, el clientelismo no es una relación de favores por votos, ¿no? No es una relación de intercambio directo, así como los sectores populares reciben beneficios o servicios o instrumentos o necesidades de un lado, le dan la fidelidad y el voto del otro. Que eso no es unidireccional. Que en realidad
lo que hay es una relación mucho más compleja, que vincula también distintos actores, ¿no? Ahí está lo que decía Claudio también de esta relación triangular entre el puntero, que es el intermediario, es el broker, que hace como de guardabarreras, dice, entre el cliente, ¿no? El beneficiario de los planes sociales o digamos, el perteneciente a los sectores populares, y el patrón, que vendría a ser el caudillo, el intendente en muchos casos, el líder político, ¿no? Y lo que hay es, desde el punto de vista de los clientes, hay digamos, en el estado más absoluto de indefensión y de necesidades urgentes, ¿no? Sabemos lo que es la pobreza extrema, y la urgencia lleva a la necesidad de resolver la vida cotidiana, ¿no? Todo es una problemática compleja para los sectores populares. Entonces, las redes clientelares son las maneras, muchas veces, de que estos sectores consiguen lo necesario para tener una vida no tan dramática. No sé cómo poner en términos elegantes la situación más tremenda que se nos puede ocurrir. Y que también los sectores populares saben a quién pedirle y a quién no en esta relación de necesidad, y que no es que sí o sí después van a terminar votando por ese que le dio la chapa, por ese que le consiguió el turno, por ese, ¿no? Inclusive lo que Bomaro le va a criticar, después lo voy a decir de vuelta, ¿no? Pero a Ullero es que dice, a Ullero pone mucho el acento también por ahí en el patrón de la relación clientelar, pero muchas veces la fidelidad del cliente o del miembro, digamos, integrante de los sectores populares es más con el intermediario, ¿no? Es más con el intermediario. De hecho, lo que pasa todo el tiempo es que los punteros terminan trabajando para uno u otro candidato político, van cambiando y se llevan su clientela política, ¿no? Sus votos, ¿no? No es que son fieles al patrón, sino que son más fieles al intermediario que al patrón. ¿Se entiende eso? Eso pasa todo el tiempo en la política. Los punteros empiezan a jugar con otro candidato, con otro referente, o a trabajar, no jugar. Y eso hace que muchas veces esas redes clientelares se vayan reconfigurando. Y no es que la gente es arrastrada en manada hacia uno u otro, va tomando también elecciones en cierto punto racionales de qué le conviene, qué necesita y quién puede darle las cosas que necesita, ¿no? Eh, Acá Claudio se acordará y algunos se acordarán también, hubo una elección, Mariña también, muy importante en el año 2007 para habilitar la reelección en Misiones. El gobernador Rovira, que ya había sido reelecto 2 veces, quería una nueva reelección, se lo impedía la Constitución, y se presentó un plebiscito donde la ciudadanía misionera tenía que pronunciarse si estaba a favor o en contra de la posibilidad de reelección del gobernador. Y la figura que encabezó la oposición a ese referéndum fue el cura, un obispo de Misiones, lamentablemente no me acuerdo el apellido, ¿se acuerda? El obispo. Pero lo cierto es que me acuerdo que la frase del obispo era, ustedes, y le decía a los ciudadanos y a los votantes, ¿no? Digamos, ustedes agarren todo lo que venga del Estado. Agarren los colchones, agarren lo que venga, los televisores, los paquetes de fideos, que en el cuarto oscuro solamente está Dios. Esa frase me acuerdo. En el cuarto oscuro solamente está Dios. ¿Qué significa eso? Obviamente, un cura va a decir Dios está en todos lados, y más en el cuarto oscuro. Pero es decir, sean utilitaristas también, pero no pierdan su voto, su posibilidad de elección. ¿Cómo terminó la historia? Perdió Rovira. Se le truncó la posibilidad de reelección al caudillo más importante de Misiones, que desde ese año hasta este momento es la figura más importante de la política misionera, y que tiene que gobernar a través de personeros o de personas puestas por él o que le tienen que responder a él hasta cierto punto. Pero él no pudo conseguir lo que existe en muchas otras provincias, la reelección indefinida, ¿no? Es Con decir, Dios no se puede. ¿sí? Con Dios en contra no podés. Sí, le pasa que Dios juega en todos lados también, ¿eh?
¿No? Ahí estaba el lugar que correspondía. Exacto, si creemos en Dios, está en todos lados, ¿no? Bien, pero más allá de la anécdota de Rovira y del obispo, que sería buenísimo acordarme el nombre, pero no me acuerdo, que murió hace poco, esta idea de que no es una relación directa entre recibir favores y dar votos. ¿Ah? Eso se entiende, no es directo, sino siempre ganarían los mismos. Y siempre sería una cuestión sencilla, el que tiene más chapa para entregar, colchones y más terrenos para ceder, lo que sea, es el que gana siempre. Y eso no ha pasado siempre, ¿no? Puede ser que hay cierta tendencia a que pase eso, pero no es una relación, una regla de hierro de que pasa siempre eso. De hecho, en el año 97 la política bonaerense triunfó a pesar de las redes clientelares y que el gobernador tenía a las manzaneras, que era Dualde, triunfó Fernández Meijide, era de la Alianza, como candidata a diputada. Y en el 99 estuvo a punto de ganar la gobernación también, y las perdió por poco, pero ganó Rucauf. Es decir, no siempre, y tampoco podríamos entender el triunfo de Cambiemos en 2015, sino si solamente el peronismo es el clientelista y que tiene todo tan aceitado que va a ganar siempre las elecciones, no, eso no es así, sino O en el olvidemos las 80, elecciones. ¿Perdón? con el 87 el triunfo de Menem contra Dualde en la provincia de Buenos Aires en la interna peronista. Contra Cafiero en el 88, está perfecto, sí. Cafiero y Menem gana Cafiero la interna peronista, y gana Menem la interna peronista en contra de toda la organización que tenía el aparato de la provincia de Buenos Aires con Cafiero, ¿no? Enfrenta al aparato Menem y le gana. Por eso nunca más hubo una interna peronista para candidato a presidente. Claro. No. Bien. Le ganó con, bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que te dan, que creo que eso tiene que ver con el clientelismo, pero también otra cosa es lo que te promete que te van a dar. O sea, porque a vos ya te lo dieron y después vos entrás y yo me lo dio, voto lo que quiero. Ahora también están las promesas, lo que prometía Menem, que después dijo el primer día que a los 2 días de asumir, dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, prometía salariazo, la revolución productiva, era un mensaje que era entusiasmador, y ganó con eso, que después no lo hizo. Bueno, después ganó en el 95. No, sí, bueno, después hizo otra cosa. Habiendo hecho todo lo que hizo. Bien. Digo un par de cosas más de Aullero y después pasamos a... Y empezó a darle plata a la familia. Empezó a vender todas las cosas que tenía. ¿Qué hizo Carlos? Vendió todas las cosas que tenía y repartía plata para toda la familia. Digamos, vendió todas las estatales y hasta que se agotó, ¿no? Bueno, habría que repensar, hablamos la vez pasada de la figura de Menem, me parece que da para hablar mucho. Lo cierto es que en los 90 es lo que va a estudiar Aullero, ¿no? El primer estudio es del 97, cómo esta transformación del peronismo que Levitsky va a ver también estudiando de acá, cambió la forma de sustentación del poder, o las bases de sustentación, mejor dicho, del poder del Partido Justicialista, de los sindicatos hacia las redes clientelares. Lo que va a decir Aullero sobre el clientelismo lo vieron en las clases de los dos, de Euge y de Nico, pero vale la pena ir brevemente a la definición y después vamos a pasar a las críticas de Bomaro. Pero en la página 144 del texto de Bomaro, tenemos la definición de clientelismo. Al final del texto, en la 144, ¿algún voluntario quiere leer? Hagamos como si fuera un aula. ¿Algún voluntario quiere leer el último párrafo sobre qué es el clientelismo para Aullero? No tengo. Espera. Yo lo leo, profe, si quiere. Dale, no sé quién sos, pero... Berenice. Berenice, dale, métele. Te escuchamos.
¿Qué es a todo esto el clientelismo para Aullero? En el primer capítulo de Favores, el autor toma las definiciones clásicas de la antropología y la ciencia política. Así, en primer lugar, asume que las relaciones clientelares son vistas como arreglos jerárquicos, como lazos de control y dependencia. Son lazos verticales basados en diferencias de poder y desigualdad, y que se basan en el intercambio simultáneo de dos tipos diferentes de recursos y servicios: instrumentales, políticos y económicos, y sociales o expresivos, promesas de lealtad y solidaridad. Perdón, Al mismo sociables, tiempo Disculpame. Sociables, no sociales, es diferente. Sociables. sociables o expresivos, promesas de lealtad y solidaridad. Al mismo tiempo se trata de una relación de dominación compleja y anclada, es decir, que implica un reconocimiento recíproco entre los participantes y presupone la construcción de un marco de conocimiento mutuo que organiza la experiencia de los actores. Continúo. Hasta el punto de trabajos, perdón. El énfasis, por un lado, en la dimensión de dominación y, por otro lado, en la importancia del contrato directo y recursivo entre los participantes de la relación clientelar. Dos puntos centrales de los argumentos de Aullero sobre las redes de clientela peronista de las que se ocupa en sus trabajos. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, hay varias cosas para decir de acá. Por un lado, esto del final dice que es una relación de dominación. Lo decía Nico en la clase, también Euge. La relación clientelar es una relación de dominación, en términos weberianos, ¿no? Dominantes y dominados, pero que tiene que ver con cierta legitimación de la relación, ¿no? O legitimidad, mejor dicho. Y que hay acá dice un contacto directo entre los participantes de esta relación clientelar, ¿no? Directo y recursivo, ¿no? Hay una relación permanente y directo, que al mismo tiempo está anclada en el tiempo, dice, pero que permanece, y que no solamente es en términos instrumentales, como dice acá, políticos y económicos, sino también sociables o expresivos, ¿no? Las promesas de lealtad, la solidaridad, porque muchas veces, o en general, los punteros son referentes barriales, es decir, viven en el barrio, no vienen de afuera. Entonces lo que hay es también redes familiares, redes de contacto, redes de vecindad, afinidades, que hacen que no sea una mera relación instrumental de yo te doy esto, vos me votás. También sos el padrino de mi sobrina, sos el padrino de tal cosa, te conozco de tal lado. Es mucho más complejo, no son marcianos que caen a un barrio y que empiezan a repartir cosas a los pavotes, ¿no? Para que los voten. Los punteros son referentes barriales. Y muchas veces lo que pasa es que cuando llegan esos con muchos recursos, los vecinos no lo reconocen como alguien, como un referente, como alguien confiable. Y también es interesante esto de que son conscientes, porque también hay mucha de la biografía o del sentido común sobre el clientelismo, que lo que hace es pensar a los sectores populares como bestializados, infantilizados o sin sentido común, ¿no? Es decir, simplemente lo que hacen es hacer lo que les dicen que tienen que hacer y votar como les dicen que tienen que votar, sin que ellos puedan tener hasta un sentido propio de por quién votan, a quién votan, ¿no? O por qué votan, a quién votan. La elección en el cuarto oscuro no tiene que ver solamente si está Dios o no está Dios, sino con un montón de motivos, ¿no? Un montón de motivos, que va más allá también del colchón o de la sidra o lo que sea, de un montón de motivos. Y esto también lo vimos en los spots de campaña, que me gustó mucho los análisis que hacían ustedes sobre a dónde apuntaban la campaña de la Alianza en el 99 o el spot de Lula da Silva, también es muy interesante, ¿no? Ese de la estrella que van abrazando todos, que no es la canción nada más, y una estrella que se la van pasando por todos y termina abrazado Lula, ¿no? Y esa estrella es el símbolo del Partido de los Trabajadores, la estrella roja. Pero al mismo tiempo esa estrella dice todo, es un cambio radical.
no dice, vamos a hacer esto, no sé, voy a ser el primer empleador, voy a ser el que dé seguridad, como decía de la Rúa. Por ahí dice todo eso simplemente con el símbolo, con la estrella. Entonces, los motivos por los cuales la gente vota como vota son diversos y muy heterogéneos. Y es un error pensar que la gente vota de cierta manera y se equivoca porque no sabe qué le conviene. Muchas veces vota de cierta manera porque sí y de otra manera porque sí. Va cambiando de motivos y realidades. Si no, esto sería aburridísimo, ¿no? Y la ciencia política no tendría sentido. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Rafa, Sí. quería aportar algo. Dale. Va, en realidad les quería mandar una nota para que la lean después de las clases a los que más les interese el tema, que es de Bomaro, que bueno, comenta un montón de cosas que están en el texto, que él publicó un libro con Combes, ¿no? Creo que es este mismo. Y bueno, le hicieron una nota. Claro, sí, ese. Sí. Ahí mando la nota. Primero quería comentar que, bueno, vieron que en el texto, me estoy adelantando, pero porque ahora me tengo que ir. Sí. Vieron que en el texto habla mucho sobre que el tema de llegar a que muchas veces el clientelismo permite al Estado llegar a lugares o a contextos que si no, no se llegaría por las vías burocráticas tradicionales. Entonces, yo quería plantear es recordar que en los 90 hubo toda una idea de reforma del Estado, donde de otras cosas se planteaba que el lugar de que, digamos, el Estado vaya directamente con sus dependencias a aplicar políticas sociales, delegar eso en lo que son las ONGs o las organizaciones sociales, ¿no? Como que era como, se llama publicitación, lo que sería el tercer sector, ¿no? El sector que no es privado, que es público, pero que no es estatal, ¿no? Que son las ONGs, las organizaciones sociales, bueno, todo eso desde los medios muchas veces se interpreta como clientelismo. Sin embargo, en realidad refiere a una estrategia de combate a la pobreza, ¿no? Mirada de una forma muy distinta a una mirada general, sino más bien particular, ¿no? Lo que es asistencial, ¿no? Que tiene que ver mucho con este contexto de los 90. Así que nada, quería mencionar eso, que en la nota también Vomaro menciona el tema este de que si no fuera por estos punteros, digamos, por estas organizaciones territoriales, el Estado no podría llegar a un montón de personas. Buenísimo, lo vamos a poner después en el aula, porque esto después desaparece. Yo lo copio y lo pongo en el aula para que lo leamos todos. Buenísimo eso. El libro que menciona él y que está presentando, lo van a ver al revés, pero dice, es El clientelismo político. Desde 1950 hasta nuestros días, Bomaro y Combes. Ustedes vieron los dos capítulos de este libro con Eugenia. El libro está muy bueno, yo no lo leí todo, pero leí partes. Y hay una parte que hablábamos con Nico de agregar después sobre Argentina y sobre Latinoamérica que está muy, muy interesante sobre el clientelismo. Pero también es verdad lo que dice Enzo, que hay que pensar cómo se fue reconfigurando la relación entre el Estado y la sociedad del 90 en adelante, ¿no? Y cómo estos discursos de empowerment ciudadano, es decir, empoderar, hacerlos, ¿no? Como actores de su propio destino, a sectores populares o a las ONGs, también tenía que ver con que el Estado dejara ciertos lugares, ¿no? Pero no los abandonara totalmente. De hecho, hasta estoy pensando en el Estado en el barrio, ¿no? En el gobierno Cambiamos, perdón, esta idea de que el Estado llega al barrio. ¿Y cómo llegaba al barrio? Bueno, con algunas oficinas burocráticas, una especie de tráiler o lo que sea, pero la idea que el Estado había que llevarlo al barrio. El Estado está siempre en el barrio porque el Estado somos todos. Pero, de hecho, como dije al principio, los sectores populares tienen mucha más relación con la política cotidiana que otros sectores sociales, en muchos otros. Inclusive con el Estado. Si pensamos en la Argentina, y pensemos en Mar del Plata, no tanto en la Argentina en general. En Mar del Plata de hace 30 años,
cuando yo era chico, las clases medias para arriba, muchas de ellas iban a la educación pública. ¿eh? Íbamos a la educación pública. Hoy esos sectores no van a la educación pública, salvo en la universidad, Pero ni hablar en el secundario, en la primaria, esos sectores sociales de la clase media para arriba han abandonado lo público. Sin embargo, los sectores populares, sobre todo, van a la educación pública y algunos van a la educación privada, ¿no? Porque prefieren la educación privada o prefieren pagar la educación privada. Lo mismo pasa con la seguridad, ¿no? La seguridad privada para algunos sectores sociales y la otra es la gendarmería, la prefectura, es decir, como el Estado está presente en muchos barrios con el aparato represivo, ¿no? por la inseguridad, no es porque los quieran reprimir a ellos, sino como es la forma en la cual se presenta el Estado en algunos barrios. Y la salud también. Es decir, cómo ha crecido la salud privada en los últimos 30 años no tiene nada que ver a lo que era antes. Cada vez hay más sectores que tienen que prefieren tener una obra social o una prepaga porque la salud pública no les da lo que necesitan. Y al mismo tiempo una sociedad cada vez más pauperizada, y mucho más pobre que hace 30, 40 años, o más empobrecida, no sé, mucho más desigual. Pero bueno, ese texto la verdad que lo vamos a subir, esa entrevista, y agradezco también a Andrea y no me acuerdo quién más, que pusieron que el obispo Piña era el obispo de Misiones que le ganó a Rovira. Gracias. Porque fue un hecho importantísimo, porque, perdón, como deportes en recuerdo, pero 2 semanas después de eso, Solá, el que hoy es canciller, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, se juntó con Néstor Kirchner, que era el presidente, y decidió desistir de su intento reeleccionista. ¿Ah? Es decir, Solá había sido vicegobernador de Rucauf, que Rucauf renunció en el momento de la crisis de 2001 para ser canciller, y asumió Solá, y en el 2007, que Solá podría haber se podría haber presentado como candidato para gobernador, ¿no? Porque él había sido electo como vicegobernador, no lo hizo por el efecto de la derrota de Rovira. Y había una ciudadanía muy movilizada en contra de las reelecciones en el año 2007-2008. De hecho, también Néstor Kirchner no fue por la reelección, eligió a su mujer. Pero digo, las cosas son más difíciles o más complejas de lo que parecen muchas veces, ¿no? No hay que caer en los reduccionismos. Bien, ¿hasta acá se entiende? Vamos a pasar ahora a las críticas, que son muchas. Por un lado lo elogia a Aullero, las primeras 3 o 4 páginas destaca la importancia de los estudios de Aullero y cómo desde el 97 en adelante abrió todo un campo para la investigación de ciencia política, sociología, antropología, no sé, comunicación social, sobre el clientelismo, y dice que el clientelismo se convirtió en una categoría capaz de circular, ¿no? Imposible no vincularlo con Sartori, estos conceptos que vuelan, tienen capacidad de volar, ¿no? Que vimos al principio. Bueno, es decir, el clientelismo es un concepto que puede servir para interpretar una parte de la realidad. Menciona que Aullero en ese tiempo, en el 97, lo que decía es, la política estaba tan ensimismada o enfocada en lo más mediático, o la política mediática, que dejaba de analizar o dejaba de prestar atención a lo que ocurría detrás, ¿no? A estas redes clientelares, que es lo que él se propone estudiar. Dice, en cierto modo lo que hace Aullero es una defensa de esa política por fuera de lo mediático, es decir, pensar la política por fuera de eso. Dice, la política mediática no eliminó la otra política, de hecho siguió existiendo. Y dice, lo que los estudios de Aullero permitieron es dejar a la luz una realidad que quedaba fuera de las cámaras, ¿no? Y esas son las redes clientelares. Ahí está la definición, soy malísimo para los nombres que leyó recién, Berenice, sobre el clientelismo. Y después pasa a las partes de las críticas. Bien, vamos a... Yo
las copié todas, pero vamos a tratar de mencionarlas algunas o las que queden más claras. Bien. Algunas las dijo Nico, otras no, pero voy a mencionar todas. ¿Cuáles serían las críticas entonces que Bomaro le hace a los trabajos de Aullero o al trabajo de Aullero, sobre todo del 97? Primero que, y lo mencionamos antes, pero lo repito, que circunscribe el clientelismo con los sectores populares, ¿no? Es esta relación lógica y unidireccional entre sectores populares y clientelismo. Esto también dice, lo va a refrendar en su otro libro, La política de los pobres, ¿no? Como que la política de los pobres tiene que ver con el clientelismo. Es la forma en la cual los pobres se vinculan con la política, se relacionan con la política. Y lo que dice Bomaro y muchos otros estudiosos, dicen, bueno, ¿no hay clientelismo político más allá de la política de estos sectores? ¿No? Esto no es una nueva estigmatización. Es más, no hay clientelismo en los sectores sociales altos, en las clases medias, otro tipo de clientelismo, ¿no? Que no le dan chapas, o no le dan colchones, o no le dan un turno para ir a la salita, sino que le dan un cargo en tal lado, ¿no? Le dan acceso a un crédito, una subvención, un subsidio. Bueno, es decir, es un término que no hay que utilizarlo solamente para referirnos a un sector social. Eso sería la primera crítica que le hace Bomaro a Aullero. Después, otra crítica que la mencionamos, pero que la repito, es esta idea que Aullero dice que en los 90, y tenía que ver con lo que dijo Enzo también, en los 90 el Estado se retiró, ¿no? El Estado se fue. Se retiró, como decía Claudio, privatizó, ¿no? Se privatizó la luz, el agua, y muchas cosas más, ¿no? Como decía Menem, todo lo que sea público, que se pueda privatizar, se privatizará, ¿no? Y nada de lo que tenga que ser estatal, esencial en sí, se va a privatizar, pero el resto sí, lo que todo se pueda privatizar. De hecho, se privatizó hasta el petróleo, cosa que no hizo nadie, ningún país del mundo. Solamente la Argentina privatizó a la empresa pública de petróleo, ¿no? En Brasil se hizo muy diferente y no se hizo toda la empresa, como en el caso argentino, que se privatizó todo. Entonces lo que dice Bomaro es que, y ahí cita a Maristela Svampa, que es una socióloga también muy interesante para estudiar, tiene un libro que se llama La sociedad excluyente, que es sobre los 90, otro libro que se llama Los que ganaron, que es sobre los countries, tiene libros ahora sobre la cuestión ambiental, pero Svampa lo que dice en los 90 es que no es que el Estado se fue, sino que hay una modificación del principio regulador del Estado. El Estado empieza a estar de otra manera, diferente. Por un lado hay esto que decían, hay una descentralización. En la época de Menem lo que hizo fue muchas de las servicios y prestaciones se los pasaron a las provincias, ¿no? Sin fondo, ¿no? Pero se los pasaron a las provincias. Así, en el caso de Mar del Plata había colegios provinciales y nacionales, desaparecieron nacionales, ¿no? Todo se pasó a un estrato menor, con esta idea de que eso iba a generar mejores servicios, pero lo que hay es una modificación del principio regulador de la presencia del Estado en la sociedad en general, y sobre todo también de la presencia del Estado en los sectores populares, o en los territorios populares, como dice Bomaro. Hay diferentes maneras de estar presente. En los 90, y por designio e impulso también de los fondos, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que hay es un incentivo a las políticas sociales focalizadas. Políticas sociales focalizadas, ¿no? Identificar los sectores vulnerables y subsidiarlos, o digamos, hacer políticas específicas, y no universales, sino específicas. Bueno, aparecen un montón de esas políticas sociales que después también van a estar las manzaneras en la provincia de Buenos Aires en el 96, con la crisis del 2001 el plan Jefes y Jefas, y después, como permanentemente vivimos en crisis, hay cada vez más políticas sociales focalizadas para distintos sectores en urgencia. Pero con un discurso de incentivar a la sociedad y de empowerment, que es empoderamiento, castellano quedó horrible, pero bueno, empoderamiento de los sectores populares
es decir, hacerlos como dije antes, responsables de su propia vida, ¿no? De eso a la meritocracia no es una relación casual, ¿no? Esta idea de que se le da el impulso para que sean lo que puedan ser, lo que quieran ser, pero si no llegan, problema de ellos, no les da. Pero el impulso está, el incentivo, es una cuestión de mérito. Bueno, dice, esto puede llevar a ideas erróneas sobre la pobreza y pensarla en términos culturales y no estructurales. Malinterpretar la pobreza estructural o los problemas de la pobreza en Argentina. También dentro de la misma crítica dice que Aullero minimiza la existencia de las organizaciones en los sectores populares, ¿no? Como que pone tanto el acento en la unidad básica y en el puntero, en las redes clientelares, que pierde de atención o pierde relevancia las otras organizaciones sociales, los otros que están presentes. Dice, es como que habla de una desertificación organizativa de los sectores populares, como si no existiera, ¿no?, otro tipo de organizaciones. Y en realidad dice, la existencia de múltiples planes sociales desmiente esta idea del retiro del Estado. Que haya un montón de planes sociales también desmiente de que el Estado se haya retirado. Al mismo tiempo, está más presente que nunca. Ahora, por ejemplo, el ANSES está mucho más presente que hace 10, 15, 20 años. Lamentablemente porque la pobreza es cada vez mayor en Argentina, no porque el ANSES haya decidido llegar a esos sectores, sino porque es el último recurso. Ahí cita críticas que le hacen a Aullero a Alejandro Grimson, que es un sociólogo muy conocido, que fue el director de la maestría de la Universidad de San Martín, y la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que tiene un libro de los 90 muy interesante, también que se llama Buenos vecinos, malos políticos, moral y política en el Gran Buenos Aires. Ella estudia desde la antropología, porque ella es antropóloga, perdón, las redes clientelares en Loma de Zamora. El Aullero es en Lanús, me parece, y ella estudia en Loma de Zamora. Además y dentro de esa misma crítica dice, hay choques en los decisores de las políticas públicas. Por un lado, los planificadores de las políticas públicas, por otro lado, los que están en el territorio, por otro lado, los punteros tienen hasta intereses contrapuestos muchas veces, no es que todos funcionan sincrónicamente. No hay una retirada del Estado, sino que hay una mutación también de la relación del Estado con los ciudadanos y con los sectores populares en particular. ¿Eso se entiende? Y las políticas focalizadas, sociales focalizadas, eso es fundamental. Y media sí se va a cortar Zoom porque yo había puesto 1 hora y media, así que voy a terminar antes de y media. Dice, otra crítica que hace es que él también hizo trabajo de campo, Bomaro, y dice, haciendo trabajo de campo llega a conclusiones diferentes a la de Aullero. Para él, los clientes reconocen que para acceder a favores es necesario pasar por un dirigente barrial, pero al mismo tiempo la multiplicación de programas sociales hace que aparezca como un derecho de los pobres, es decir, algo exigible. Dice, no exigible no en términos jurídicos, sino en términos morales, ¿no? Que los sectores populares también, y esto se ve en la Ciudad de Buenos Aires, hay planes sociales que son del gobierno de la ciudad, o planes sociales que son nacionales, o los municipios mismos también. Entonces los sectores populares son conscientes de que pueden apelar a uno o a otro referente político y exigir esto en términos de derechos, ¿no? Sí, en términos moral, ¿no? Por ser pobres tienen esta idea de que pueden exigir eso. Después hay una referencia, digamos, que no está de acuerdo con esto de hablar de la relación clientelar como un hábitus clientelar, pero bueno, eso sería para hablar un poco de Bourdieu, pero ahí dice que el énfasis en la tríada patrón, puntero, cliente le impide pensar las múltiples ramificaciones de las relaciones clientelares. Repito, porque lo dije medio trabado. El énfasis en la tríada patrón, puntero, cliente le impide pensar las múltiples ramificaciones de las relaciones clientelares, que no son solamente esos tres, sino que tienen muchas más ramificaciones. Y dice, por ejemplo, a veces los punteros son los verdaderos patrones de la relación clientelar. Esto que dije yo.
un puntero a veces, y esto se ve mucho, juega con un referente político y de repente, porque el de intercambio de favores o de económico no le sirve, juega por otro candidato. Y las lealtades muchas veces van con ese puntero, no con el patrón, sino con el intermediario, ¿no? Otra que mencionó Nico, pero que Bomaro lo pone muy en evidencia, lo reitera muchas veces, esta idea que el trabajo de Aullero pone demasiado énfasis en la relación entre clientelismo y peronismo. Clientelismo, peronismo y sectores populares, ¿no? Y además también acá empieza a jugar la idea de la figura de Eva, que está mencionado en los mediadores, es decir, los brokers o punteros, que él analiza, ¿no? Como esas mediadoras digamos, hacen reaparecer la figura de Eva, ¿no? En cierto modo. Entonces, él critica esa visión. Voy a decir un par más y terminamos. Después lo critica desde un punto de vista metodológico y dice que no está de acuerdo en cómo hace los estudios de campo. Dice que, fíjense, dice, Aullero cita extractos de entrevistas a las mediadoras y no observaciones directas de interacciones con sus clientes. Es decir, se basa demasiado en las que las mediadoras o los punteros dicen sobre lo que ellos hacen, ¿no? Y no tanto en lo que realmente hacen. Se basa demasiado, es una crítica metodológica, ¿no? Dice, se basa demasiado en las entrevistas en lo que los punteros dicen que hacen y no lo que hacen realmente. Y dice que esto también puede ser un error, porque el mediador también puede estar cumpliendo un papel en relación al investigador, al entrevistador. Porque el entrevistador, el sociólogo, el Bomaro, el Aullero, Sabina Federico, el Svampa que esté ahí, también es un analista externo o exterior que ante los ojos del mediador puede ser una exterioridad moral, que evalúe críticamente este intercambio de favores por votos. Es decir, no pueden, basando en criollo, no pueden basarse tanto en lo que dicen los mediadores, porque ese mediador no está diciendo todo lo que piensa, sino que le está diciendo a aquel que viene a investigar la relación clientelar ciertas cosas porque sabe que en general esa relación está vista en términos negativos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? Está como vendiendo un producto, digamos. Exactamente. Haciendo una performance, dice. Sí. Una presentación pública. Y una sociodicea, que yo no sabía qué era, pero lo busqué. Una sociodicea, que vendría a ser una explicación y una justificación social del mal. Es decir, del mal. Una explicación de por qué las cosas están como están. Entonces, el mediador le explicaría al Bomaro o el Aullero o quien sea de por qué están las cosas tan mal, ¿no? De acuerdo a su punto de vista. Y eso es criticable, según Bomaro, en términos metodológicos. Bomaro también es sociólogo, los dos son sociólogos. Y por último, está vinculado a lo anterior, ¿no? Pero dice, considera que el uso prioritario de entrevistas es un punto débil de la argumentación y de la metodología de Aullero. El uso prioritario de entrevistas es un punto débil de la argumentación y de la metodología de Aullero. Es decir, es bastante crítico con el trabajo de Aullero. Al principio, como dije antes, lo elogia, dice que es muy valioso, pero acto seguido le empieza a pegar como en bolsa, en términos académicos, ¿no? Bien. Nos quedan 7 minutos. ¿Dudas, comentarios? Yo tengo una duda, profe. Sí, Ezequiel, dale. Sí. ¿Es posible que se pueda considerar una acción también como clientelar si no es a cambio explícitamente de votos? Como por ejemplo lo que sucedió con Vicentín, que no fue explícitamente a cambio de votos, sino más bien fue a cambio de inversión para la campaña, ¿no? El caso del PRO y Vicentín. Eso puede ser mínimamente, ¿no? Como algo de clientelismo, como una acción clientelar. Bueno, es que todo parte de la definición que hagamos de ese término, ¿no?
Pero obviamente, si pensamos en términos de intercambio de una cosa por otra, sí es una relación clientelar, ¿no? El tema es que la importancia de los conceptos, ¿no? Como dijimos desde que empezó la cruzada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de clientelismo? Seguramente lo que buscaban no eran votos, sino un apoyo político para ganar una elección, que es parte de la política también, ¿no? Pero si estamos hablando de redes clientelares en sí, por ahí no sería correcto decir que eso fue una relación clientelar. En todo caso, es una relación de financiamiento de campaña, ¿no? Que si uno ve Pero las... es- perdón, el financiamiento de todos los candidatos de las últimas campañas en la Argentina, ninguno cumple ni siquiera la reglamentación de cómo se tiene que financiar una campaña, ninguno. Lamentablemente es así. Claudio, en 4 o 5 minutos Zoom nos raja, así que tratemos que sea cuando queramos y no cuando él quiera. De acuerdo a lo que dice Bomaro, eso sí sería una relación clientelar, digamos, que vos estás ofreciendo cierta ventaja, luego si sos elegido, le estás ofreciendo cierta ventaja empresarial con subsidio, impuestos, le estás ofreciendo algo a cambio de que te apoyen en la campaña. Digamos, para Bomaro eso sí sería, tal vez para Aullero, que no lo relaciona con ese tipo del clientelismo, lo relaciona más con las clases populares, no sería una relación clientelar. Pero para Bomaro es la crítica que le hace. Eso también es una relación clientelar. Digamos, ahí está cambiando ventajas impositivas o ventajas de producción si ganan las elecciones a cambio de un apoyo económico. Digamos, que creo que más claro que eso, plata por favores. Sí. Ahí va sin signo de interrogación. Bien. Un ejemplo también que trasciende las clases sociales, que es lo que veníamos diciendo, la crítica a Aullero, que no tiene que ver con clases sociales, sino trasciende eso, ¿no? Las relaciones estas. Exacto. Los cargos públicos, los cargos selectivos, los puestos en muchas instituciones académicas o lo que sea, también, ¿no? Simplemente, también esas son relaciones clientelares. Sí, sí. Hagamos una salida ordenada antes que se termine abruptamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro? Sí, Osmar. Vas a escribir, no tenés. Listo. Mientras él escribe, voy a decir una cosa. Ya lo dije antes, pero lo repito. En un rato se van a habilitar los parciales, ¿tá? Parcial A y B, de acuerdo al apellido. Hagan el parcial que les toca. Están todas la consigna está todo especificado ahí. Cualquier duda que tengan, nos escriben al mail de cátedra. Y tienen hasta el lunes a las 12 ¿no? para entregarlo. Perdón. Mirá que en 3 minutos nos cortan, Omar, ¿eh? No sé si se me escucha. Sí, parece que no. Sí. Ah, tengo mal internet, parece. No, si es hasta la unidad 3, pregunto. ¿Solo hasta la unidad 3? Buena pregunta. Sí, el parcial es unidad 1, 2 y 3. Todo lo que se vio en las clases. La bibliografía obligatoria. Sí. Osmar que pregunta si la pauta oficial puede ser considerada como una relación clientelar. Es que el tema es ese. Si nosotros decimos que todo es clientelismo, nada es clientelismo. Tenemos que decir, bueno, clientelismo Todo es para es hacer tal relativo. cosa, ¿tá? Entonces eso es clientelismo, no es. Eso, ¿tá? Yo no digo que no sea espurio y que tiene que ver con favores por votos, pero no es clientelismo en sí, sino eso. Andrea. Hasta luego. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ninguna duda más? No. Bueno, en un rato entonces fíjense en el aula, descansen un ratito y después ya se meten para hacer el parcial. ¿Está? ¿Listo? Buen fin de. Saludos. Igual. Listo, gracias. Nos vemos. Nos vemos.